Nos vamos con lo último de Kylian Mbappé y el Real Madrid. ¡Arrancamos! Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí con Fútbol Lufo. Y aparte os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios el grupo de Telegram donde vais a poder acceder a sorteos. Todo ello cortesía de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vámonos con las últimas últimas informaciones respecto a Kylian Mbappé y el Real Madrid. Y antes de ello, importante suscribiros al canal porque estamos creciendo, ya superando bien la barrera de los 25.000 y donde seguimos creciendo a full. Vamos con ello. Comenzamos con la información que ha traído en estas últimas horas, por ejemplo, el periodista del debate Tomás González, persona en principio bastante vinculada a todo lo que es Real Madrid, donde ha dicho que Mbappé puede llegar al Real Madrid. Concretamente ha dicho que su madre, la madre de Kylian Mbappé, Faisal Amari, obviamente, ha hablado durante meses en secreto con el club blanco y ahora negocia con el emir de Qatar para cerrarlo todo cuanto antes. Por otro lado, también detalla que el Paris Saint-Germain pide 250 millones más 50 en bonus y Florentino ofrecería 200 más 20 como máximo. Es decir, Tomás, digamos que nos acerca ya en detalle incluso las cifras a las cuales llegaría el Real Madrid como tope. Todas estas informaciones, es importante decir que no irían en la línea de PSG Community, donde ya dan el traspaso por cerrado, absolutamente, donde además todo esto lo verificaron y lo confirmaron dentro de un directo que hicieron en la plataforma morada. En fin, ¿vale? Son informaciones que, como siempre digo, importante, como siempre, cada uno que coja la información que considere pertinente y cada cual se crea lo que considere. Vámonos también desde Francia con la información que siempre hay que tener muy en cuenta de los compañeros del equipo, que en realidad fueron un poco los que comenzaron toda esta situación de este verano con Kylian Mbappé y con aquella carta que se hizo pública en la cual confirmó que no quería renovar, ampliar su relación con el Paris Saint-Germain más allá del 24. El equipo dice lo siguiente: el Real Madrid hará una oferta oficial por Kylian Mbappé la próxima semana. El Real Madrid entiende ahora que el traspaso de Mbappé costará aproximadamente 200 millones de euros, pero está dispuesto a hacer esa inversión histórica. Es decir, también aquí hay que tener muy en cuenta ya los esfuerzos, ¿no? Tomás dando detalle a nivel concreto de cifras, el equipo nos habla del esfuerzo también del Real Madrid para, pues eso, hacer un traspaso muy importante, para pagar mucho dinero por Kylian Mbappé, y todas van a ir en esa línea. Y eso es bueno en realidad, eso es bueno, que más o menos con matices también se vaya por ahí, por esa línea. Todos, insisto, fuera de lo que es PSG Community, que ya lo da todo absolutamente por cerrado, ¿no? Y por último, la que yo considero la información más interesante, la de Ramón Álvarez de Mon, porque concretan muchas cosas, ¿no? Aparte de las otras que están bien, estaban un poquito más allá de Ramón en su canal de YouTube. Me han comentado que ha habido avances potentes, muy significativos en las últimas horas. Florentino Pérez es muy optimista con la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé este verano. En el Real Madrid creen que pueden fichar a Mbappé en 2 semanas tras los 2 últimos avances significativos. Esto es muy importante, iría también con aquello del equipo de el Madrid hará una oferta oficial por Mbappé la próxima semana. Puede ser que estas 2 semanas, efectivamente, y todo esto a principios de julio, pues se pueda cerrar. Yo siempre he sido mucho de la teoría, chicos, de que esto va a ir al medio plazo y no va a ser algo largo placista. Como decimos, Florentino Pérez es muy optimista, tal y como dice Ramón, con la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé este verano. En el Real Madrid creen que puede fichar a Mbappé en 2 semanas tras los últimos avances significativos. Y luego también, en otro orden de cosas, el Real Madrid, ojo, tiene un informe económico que dice que fichar a Kylian Mbappé le haría crecer mucho económicamente al club, lo impulsaría el valor de la marca y crecería sobre sus propios límites. Para Florentino Pérez también es importante, o tan importante, la parte económica como la deportiva, que es algo que siempre Florentino pues ha cuidado mucho, ¿no? Para intentar hacer, evidentemente, una muy buena estructura deportiva necesitas tener muy bien las cuentas económicas y que todo vaya sobre ruedas. Y en eso Florentino siempre hay que decir que ha sido absolutamente escrupuloso y que lo ha trabajado de manera formidable, al menos yo así lo considero como madridista, ¿no? Así que bueno, ahí tenéis esas 3 últimas informaciones desde Francia, el equipo, Tomás González, el debate en España, Ramón Álvarez de Mon como creador de contenido,
En fin, si me queréis dejar alguna información más que consideréis importante o de valor por quien lo da, etcétera, me lo dejáis en el cajón de comentarios y la compartimos entre todos los madridistas. Como vemos, pues las redes sociales están a full con toda esta cuestión. Yo siempre lo que recomiendo es un poquito acercaros y alejaros, acercaros del tema Mbappé para estar informados de todo lo que sale, pero que tampoco estéis ahí todo el día, sino que sepáis también un poquito refrigerar el tema, ¿de acuerdo? Pero es verdad que nosotros como canal tenemos la obligación de ir contando todo lo que van dando a nivel informativo los medios, periodistas, etcétera, porque al final es que se ve que es evidente que es lo que más os interesa y lo que más tiene que interesar al madridismo, aparte de obviamente otras cuestiones de interés que vamos comentando en el canal, porque en este canal desde luego comentamos todo lo que es Mundo Real Madrid, Castilla, baloncesto, femenino. Aquí somos absolutamente versátiles, pero entendemos, obvio, que el tema de Mbappé es epicentral, nuclear ahora mismo dentro del madridismo, e iremos comentando todo lo que sale. En fin, dejadme como siempre en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto del tema de Kylian Mbappé y el Real Madrid, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.